Muy buenas tardes, amables auditores. Nuevamente junto a ustedes, Marcelo González y quien les habla, Enrique Cordobés, para recordarles que la vida es bella y comentar buenas noticias que nos ayuden a mirar el futuro con optimismo. Se nos vino marzo. El lunes muchos colegios retornarán a clase en un sistema híbrido, mitad presencial y mitad online. Comunas costeras retrocedieron a fase de transición y se espera que va a haber más contagiados entre aquellos que retornaron de vacaciones, pero que durante su estadía no tomaron las precauciones sanitarias. La buena noticia son los signos alentadores de mucho menor mortalidad que se están registrando en Estados Unidos, por ejemplo, entre las personas que contraen el COVID pero están vacunadas. Así que no dejen de poner el brazo cuando les toque. Hoy se celebra el Día del Implante Coclear, una técnica que permite a una persona con sordera profunda volver a oír mediante la estimulación eléctrica de las células auditivas. Aunque ustedes no lo crean, eso se está llevando a cabo desde el año 1957. Hace 64 años, dos médicos franceses lograron este milagro de la ciencia moderna. El santoral católico celebra a cuatro santos de nombres muy poco comunes, pero el más conocido, San Donato. Así que un abrazo para todos los Donatos y a la querida colonia italiana de Valparaíso. Otra muy buena noticia para nuestros fieles auditores es que hoy tenemos como invitada una voz amiga de los días jueves. Tania Córdoba, porteña de corazón, socióloga, ardiente defensora del derecho a la vida, vecina solidaria, madre de 5 hijos y candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 7, más conocido como Quinta Costa, y ex panelista en los días jueves de Vamos Somos Chilenos. Muy bienvenida, Tania, a los micrófonos de Radio Portal. Te habíamos echado mucho de menos. Gracias, Enrique. Hola, Marcelo. Yo también los he echado de menos los jueves. Eran parte ya de mi rutina de ese día, pero acá agradeciéndoles la invitación para que conversemos hoy día ya en calidad de candidata. Hola Enrique, hola Tania, un gusto tenerte por acá y hola obviamente a todos los auditores que nos escuchan. Un gustazo poder tenerlos por estos lados. Fantástico tenerte de nuevo, Tania. Aquí, bueno, los niños deben estar más contentos porque se le acabó la competencia en la radio, así que tienen mamá más 100%. Pero bueno, vamos a hablar hoy día de la Constitución porque tú estás postulando ese importante cargo en la Convención. Y bueno, yo quería poner sobre el tapete que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, en una definición que pretende conciliar profundas disputas políticas entre liberales y socialistas. Los primeros privilegian por absoluto a la persona y los segundos a la sociedad. Pero la persona tiene derechos antes de nacer, y ahí surge otra disputa sobre el inicio de la vida. Según Estados Unidos decían que la parten contando cuando ya pueden detectar los latidos. La familia ha sido tradicionalmente el núcleo de la sociedad, sin embargo, tú sabes, Tania, Marcelo, hoy tenemos otras composiciones de familia, con parejas que no contraen el vínculo, con muchos hogares monoparentales, principalmente sostenidos por jefes de hogar, y una generación de ninis que entran al crimen organizado a muy temprana edad. ¿Cómo vislumbras tú que se puedan compatibilizar estas diferentes visiones en la nueva constitución, Tania? Enrique, sin duda ese va a ser uno de los grandes temas de debate luego de que lleguemos eventualmente a la Convención Constituyente, definamos el reglamento con el cual se va a regir esa convención. El tema de la familia es un tema bien controversial, ya decías tú que es la célula. A ver, estoy escuchando un eco. ¿Ustedes me escuchan bien? Bien, Sí, yo te escucho bien, pero igual escucho el eco. bueno, dejemos apagados los micrófonos mientras habla Tania y vamos conectándonos para no... Ya. Entonces, como les decía, y como para que todos los auditores también nos escuchen bien sin el eco,
el tema de la familia como unidad fundante, como la primera unidad en la que el ser humano socializa, creo que es algo que tiene que quedar en la Constitución sin ninguna duda. Es preciso para eso también establecer que la persona es anterior al Estado y que la familia es la primera comunidad en la que se desarrolla. Yo creo que es innecesario entrar en la discusión respecto de los tipos de familias o enunciar que las familias son la primera unidad o esta célula primaria de la sociedad, sino que dejar el término familia como una cuestión genérica, estableciendo que es ese lugar donde nace una persona, donde se socializa primeramente, donde crece en vínculos, ese lugar de protección más allá de la composición. Si la abuela es la que cumple el rol de madre, si es un hogar monoparental con jefatura femenina, si es un hogar monoparental con jefatura masculina, si se trata de tíos criando, de abuelos criando, o la discusión ya donde se quiere llevar el terreno respecto de las familias homoparentales. Yo creo que lo que tiene que quedar establecido en la Constitución es la importancia de la familia como célula, como también como un objetivo, un objeto de política pública. Yo creo que gran parte de la crisis social de Occidente es precisamente que hemos ido atomizando, desmembrando a la familia, analizándola y abordándola como sujetos, como individuos separados. Yo creo que hay que volver un poco a tener tenemos un Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que debería ahí poner un énfasis en ese enfoque familiar. Entonces, por ahí yo creo que va la discusión, por ahí va la respuesta, sobre todo considerando que la Constitución es un marco general de acción, donde después la política pública tiene que poner el énfasis y donde va a quedar en los legisladores, quienes elijamos en noviembre, las bajadas y todos los cambios que haya que hacer en nuestras leyes para poder dar ahí la coherencia necesaria a lo que quiere la nueva Constitución. Sí, está silenciado, Enrique. Ya, ahora sí, mira, la verdad es que me parece que es una decisión sensata dejar la familia como genérica. Ahora, pero entre los derechos y deberes, a lo mejor, a propósito, me estoy acordando del retiro del 10% y los papás corazón que no se habían hecho cargo nunca de ayudar al sostenimiento de los hijos, el deber de los progenitores, independientemente de la conformación de la familia, no solamente el derecho, sino que el deber de los progenitores de hacerse cargo de su hijo, digamos. Importante que el hombre fue progenitor y después desapareció, o la mamá se fue, en fin, es un deber que va indisolublemente unido para todas sus vidas, hayan o no contraído el vínculo. ¿No me te parece, Nadia? Totalmente, totalmente. Yo creo que esta crisis que se evidenció con el retiro del 10% era algo que todos los actores que nos dedicábamos al acompañamiento familiar o al apoyo a las madres sabíamos que existía. O sea, el tema de los papitos corazón no es un dicho porque sea una realidad que nos inventamos, es porque responde a ponerle un nombre a una realidad que además los papitos sin corazón, no los papitos corazón, a mi parecer de mejor nombre. Y es por eso que desde mi eje y las ideas principales que hemos trabajado desde la campaña hacia el Distrito 7 tiene que ver con seguir esta discusión respecto de la equidad entre hombres y mujeres con esta noción básica, y nosotros la hemos conversado muchas veces y los amigos que nos escuchan jueves a jueves saben que yo defiendo la idea de que hombres y mujeres somos intrínsecamente diferentes, que cumplimos roles diferentes en la familia, pero que tenemos derechos como individuos que nacimos iguales en dignidad y derecho, de poder cumplir nuestras proyecciones de vida
y nuestras carreras, y todo eso que hemos hablado muchas veces acá, en la sociedad con justicia y en condiciones equitativas. En ese sentido es que hemos, con las conversaciones también, con los centros de madres, con las dirigentes de las juntas de vecinos, conversado muchísimo respecto de la corresponsabilidad, que yo creo que es un tema que desde el feminismo pro vida, que yo defiendo, tenemos que impulsar fuertemente para poder construir una sociedad donde se viva esta sanción social que muchas veces las mujeres madres, sobre todo las madres solteras, viven fuertemente, y que no pasa así con los hombres que abandonan. Y esa es una injusticia que vivimos actualmente en nuestra sociedad, que yo creo que hay que ir corrigiendo y también viendo cómo se puede hacer desde la nueva Constitución. Me parece. Marcelo, una pregunta que va así como con chanfle, como dicen en el fútbol, para Tania, digamos, pero esta idea de la persona frente a la sociedad, ¿quién prevalece? ¿La persona o la sociedad? Ahí hay un choque y yo creo que hay dos visiones ideológicas distintas, digamos. Hay algunos que son más libertarios, que dicen que la persona tiene que prevalecer siempre y están mucho más los derechos. Otros piensan que una sociedad, pertenecer a vivir en forma gregaria, significa contraer obligaciones, deberes, y que la sociedad está por encima de la persona y que todos deben aportar hacia ella, sacrificando sus derechos. Ahí yo creo que hay un tema interesante de discutir Sí, sobre el tema de la igualdad y la libertad. sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que ahí hay una discusión bastante interesante. Yo, lo personal, y como me considero un liberal, yo creo que la persona está por sobre la sociedad, pero hay que entender que las personas vivimos en sociedad, y eso, por tanto, significa que nos regimos dentro de ciertos principios y ciertas obligaciones, pero que nunca tenemos que poner, digamos, a la sociedad, que en el último ratio se termina muchas veces representando en el Estado, a ponerlo por encima. Y en eso es un poco lo que también vamos a conversar respecto al poner a la persona al servicio perdón, poner al Estado al servicio de la persona y no a la persona en servicio del Estado. Cuando nosotros como personas libremente podemos definir nuestro proyecto de vida, podemos definir también cómo queremos, en cierta forma, relacionarnos con otros, es mucho mejor y se genera mucho más progreso, se genera mucho más oportunidades que simplemente esperar que el Estado o esperar que la sociedad defina nuestro destino. Eso lo hemos visto en la historia. O sea, hay ejemplos clarísimos de dictadores y de populistas que han llegado al poder poniendo a la sociedad o poniendo ciertos intereses de la sociedad por sobre los intereses personales, y han generado entonces que a la persona no se trata como un fin en sí mismo, sino que como un medio. Entonces se terminan vulnerando derechos y todo. Pero sin duda, eso en términos de discusión, hoy es una discusión que se está dando, no tan literal, pero sí cuando empezamos a discutir respecto al tema de los derechos sociales, al tema de que hay ciertas personas que pareciera que valen más que otras, se genera esta discusión, y entonces en el subtexto o en la discusión más delgada está en el día a día qué es más importante, si debemos dar, no sé, todos estos derechos por el bien común, o debemos dejar entonces que las personas desarrollen su vida según como corresponda. Sí, pues esa es una discusión súper importante y es una de las fundantes en esta nueva Constitución. O sea, es algo que tenemos que tener, es la base para empezar a construir todo lo demás. Particularmente yo creo que la persona es anterior al Estado, eso es una cuestión ontológica, es naturalmente así, la persona es la que construyó este constructo que al final es algo para darnos un orden en la vida en sociedad. Entonces, de la persona anterior al Estado, además, hay una riqueza y hay una cantidad de subcomunidades, de cuerpos intermedios, que son importantísimos. No es la persona o el Estado, sino que se trata, desde mi perspectiva, de enriquecer ese tejido social intermedio, esas comunidades que existen en las que las personas naturalmente se asocian
por diferentes objetivos, por cuestiones de cuidado, como en la familia, la primera unidad donde socializamos, por asuntos económicos, donde las personas emprenden y se asocian como gremios, los sindicatos, las mismas juntas de vecinos, son estos cuerpos intermedios que tenemos que fortalecer también desde la Constitución que vamos a construir todos juntos. Y ahí yo pongo el hincapié en el principio de subsidiariedad, que es un tema súper importante. Soy una social cristiana y me parece que el principio de subsidiariedad es algo que tenemos que dotar de contenido en la nueva Constitución. El principio de subsidiariedad que yace, que media transversalmente la Constitución de 1980 queda chico para la sociedad actual. Tenemos que darle un impulso hacia una subsidiariedad con solidaridad, que son dos temas que tienen que estar el uno con el otro siempre, y yo creo que eso es algo que tenemos que dejar también. El tema de la solidaridad es un tema que se ha tomado la agenda desde la izquierda. Yo creo que tenemos que ser capaces de poner los contenidos porque no son propios. La subsidiariedad es un principio importante para enriquecer el tejido social, para tener una sociedad fuerte que pueda hacer iniciativa, enriquecer la sociedad con el apoyo del Estado, y es ahí donde debería venir este sentido solidario, que no nos puede convertir en un país con un sentido Estamos colectivista, perdiendo, sino que Nadia. hablar desde enriquecer el tejido social con la iniciativa de estos cuerpos intermedios. Tania, y en ese Sí. sentido, disculpa, en ese sentido, Mm. cuando hablas de quizás nutrir de solidaridad, por ejemplo, el principio de subsidiariedad, ¿cómo lo ves tú plasmado en el texto? Porque lo que yo veo, yo también creo en la subsidiariedad, pero más allá de lo que está escrito, que a mí me parece que está bien escrito, o sea, yo no veo el problema en el texto, yo veo cómo se lleva en la práctica. Entonces, al final, podemos escribir las cosas de forma muy bonita o poética y poniéndole la palabra solidaridad, etcétera, pero si en la práctica no se ve, va a seguir siendo lo mismo. Y además, bueno, tú como social cristiana, tú sabes que el concepto de subsidiariedad tiene dos partes, o sea, la parte de él, que la sociedad civil pueda organizarse y pueda hacerlo, si pueden hacerlo mejor que el Estado lo hagan, y otro también que el Estado, cuando las personas o cuando no hay nadie que lo quiera hacer, lo haga el Estado, y en eso también vemos una falla, o sea, vemos una falla que el Estado no lo hace bien cuando tiene que hacerlo. Entonces, podemos llenar la Constitución de palabras de solidaridad, o podemos tratar de afinar este concepto de subsidiariedad con solidaridad, pero al final el fondo termina también siendo una cuestión del hecho, o sea, del dicho al hecho. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el asunto no va a componer la palabra, yo creo que se trata de ponerle el contenido en cada parte de la Constitución. Cuando estamos hablando de descentralización, verlo en el sentido de que estos gobiernos regionales tienen que estar también enfocados en poner el poder de solucionar, porque eso también tiene que ver con la subsidiariedad, que el que soluciona el problema es el que está más cerca ahí del problema. De eso también se trata la subsidiariedad. Y estoy completamente de acuerdo contigo, no se trata de hacer una prosa bonita y de tener una poesía en la Constitución, se trata de darle contenido. Puede que esto no se convierta en que esté enunciado expresamente, somos un Estado solidario, subsidiario y solidario, sino que dentro, sobre todo los que defendemos el principio, ser capaces de generar una negociación tal que en la Constitución eso esté permeando. Y asimismo, el tema de la infancia es un tema súper importante para mí, y sabemos que el Estado ha fallado completamente en la defensa de los derechos de esos niños, donde le tocaba cumplir un rol fundamental. Y ahí yo creo que también una forma de poner el sentido de la subsidiariedad con solidaridad es dando esta reforma al Sename, poniéndola con mayores exigencias también a la sociedad civil que cumple esos roles subsidiarios en el cuidado de los niños, y dándole el sentido también de que el Estado tiene que estar ahí exigiendo a la sociedad civil que cumple ese rol directamente en el cuidado de los menores, y generando así
este contenido y este relato de la subsidiariedad y la solidaridad, más que con las palabras, con los hechos. Sí, yo creo que ahí la palabra solidaridad es una palabra muy hermosa y tiene un muy profundo significado, pero la solidaridad también es una cosa que nace espontáneamente de las personas para ayudar a otras. Yo creo que el Estado, más que solidario, es responsable. O sea, tiene que dar una respuesta a determinadas soluciones. Por un lado, tiene que respetar a los cuerpos intermedios de las personas con el sentido de la subsidiariedad, dejándolos operar en libertad para que el país progrese y las personas se realicen. Pero eso no significa desligarse especialmente de la protección de los más débiles. Es como una gran familia. El padre ve a algunos hijos que se las pueden arreglar solo y ve otro que tiene más dificultades. Bueno, el padre va a tener una cierta, los padres o los progenitores o la pareja o como quieran llamarlo, van a tener siempre mayor cuidado con el más débil. Entonces, más que el Estado sea solidario, el Estado es responsable de actuar en aquellas personas o aquellos grupos que están postergados. Por ejemplo, si el país tiene un sistema de mercado que logra mucho bienestar para las personas, pero hay algunas que están marginadas por impedimentos naturales, por circunstancias territoriales, por problemas de salud, es el Estado el responsable de que ese bienestar llegue a las personas. Entonces yo creo que hay un tema de responsabilidad más que de solidaridad, que solidaridad a mí es como transversal. No sé qué piensan ustedes al respecto. Sí, claro, es que yo creo que, tomándome el ejemplo que decía recién Enrique, en esos lugares donde no ha llegado la sociedad civil a generar una respuesta porque no tiene la capacidad de organizarse o múltiples factores, el Estado no solamente tiene el deber de poner ahí el servicio en el que la sociedad civil no ha sido capaz de generar el emprendimiento, sino que también fomentarlo y facilitarlo. Y yo creo que ahí también está el sentido, es una aplicación del principio como de la solidaridad en la subsidiariedad, el sentido de no solamente ayudar, fomentar el crecimiento, los cuerpos intermedios, el tejido social y todas esas cosas que hemos conversado mucho, sino que también facilitarlo en los lugares donde no es posible que se genere, y porque también ahí hay un sentido en la subsidiariedad que tiene que ver con que el cuerpo mayor o esta organización mayor protege a la que es menor, que es lo que tú hablabas recién, que este ejemplo como de cómo funcionan las familias. Entonces, a mí me parece que es una discusión que sin duda se va a dar, que vamos a seguir teniendo, y entiendo que nos tenemos que ir a una pausa. Yo ya no soy panelista, así que les dejo a usted el momento. Bueno, evidentemente tienes toda la razón, pues, Tania, el tiempo se nos ha ido, como siempre, muy rápido. Y bueno, yo quería recordarle a nuestros auditores que en el último programa navegamos por las redes sociales, pero antes, en el programa de la vez anterior, habíamos dejado nuestro buque imaginario en el puerto de Liverpool y ahí escuchamos Yellow Submarine de los Beatles. Hoy día les invitamos a zarpar y poner rumbo al sur, siguiendo la tórrida costa atlántica del continente africano, para recalar en el puerto de Ciudad del Cabo, donde se habla Afrikaans, una mezcla del idioma de los colonos holandeses que crearon este país en el siglo XVI, famosa por sus diamantes, industria militar y régimen de apartheid entre blancos y negros. Fue democratizada por Nelson Mandela, primer presidente de color entre los años 1994 y 1999. Para adentrarnos en la misteriosa jungla africana que rodea Ciudad del Cabo, les invitamos a escuchar en la voz de los Tokens, El león duerme esta noche.